Hoy vamos a hablar de algunos proverbios, que es un proverbio gobernante, algo que lo tenemos como referencia para alinearnos detrás. Y entendemos que hacia allá vamos, hacia que cada una de las cosas que Dios nos permite oír, a los que nos permite acceder, puedan ser útiles para tenerlos como faro, como lugar a donde nos está impulsando el Señor. La palabra de hoy, el testimonio, lo hemos titulado como la segunda parte de Bienvenidos a esa construcción perfecta. Pero pusimos un subtítulo: temporadas que se cierran, temporadas que se abren. Y si hay algo que entendemos, recién lo expresaba David, también lo hemos dicho hace unos días, que un año que termina, un año que empieza, no cambia nada si no tomamos determinadas decisiones. Si hay algo con lo que no coincido es, esperemos que el 2026 o el año que viene nos encuentre haciendo esto, nos permita hacer lo otro. Los años no nos permiten hacer nada, nosotros somos los que tomamos decisiones. Pero sí creo profundamente es que cada año que termina y finaliza una temporada. Y cada año que comienza una temporada a la cual estamos habilitados a entrar y de la cual estamos habilitados a salir. Y cómo se habilita la entrada y la salida, proponiendo pensamientos gobernantes que nos alineen con la mente de Cristo y nos hagan transitar en eso que el Señor diseñó. Pero todo es producto de una gestión de vida que podamos hacer. Y entiendo que Dios nos está introduciendo en algo un poco más profundo, no para que sepamos más, sino para que conozcamos más y vivamos muchísimo más claramente en su propósito eterno y manifestando su propósito eterno, conociendo y dándolo a conocer. Yo creo que es una temporada en la que estamos entrando. Creo que vamos a ver la cruz cada día, o lo que ocurrió en la cruz, cada día con más claridad, y eso nos va a permitir tener vidas diferentes. ¿Saben? Ahora algo vamos a hablar, pero algo que va a empezar a ocurrir cuando empezamos a gestionar es que la sabiduría de Dios empieza a comerse la sabiduría humana. La sabiduría humana está corrupta, está contaminada, tiene muchos principios morales, principios éticos, pero nada esos principios hacen en contra de los apetitos de la carne. Nada hacen esos principios en contra de los sistemas antidios. Al contrario, son parte de esos sistemas antidios. Y nosotros estableceremos, estoy convencido, desde el más pequeño hasta el más adulto o el más grande, esa sabiduría celestial en la tierra en nuestros días. Así que se cierra una temporada, se abre otra en el conocimiento de Cristo. Somos la expresión terrenal de la victoria en la cruz. Yo creo que si hay algo que se puede ver, se puede visualizar, y vos lo tenés que visualizar y lo tenés que ver en tu vida, no visualizar filosóficamente, sino en el Señor, que sos un testimonio vivo, sos una expresión de lo que el Señor hizo en la cruz. Cuando eso empieza a ser real, pero no que no es real, sino que vos te lo crees, y cuando vos lo crees empezás a vivirlo como real, ahí ya no hay manera de detener. Nosotros teníamos un grupo de jóvenes hace muchos años y habíamos hecho un evento al que le habíamos puesto imposible detenerlos. Cuando alguien conoce la cruz es imposible detenerlo. Va a tener vaivenes, va a tener situaciones a resolver, pero cuando se sabe una expresión terrenal de la victoria de la cruz, esa persona no es la misma nunca más. Y esa victoria en la cruz plasmó en la tierra lo que por diseño somos. Por diseño eterno, nosotros somos iglesia. Eso no es una novedad, pero qué bueno que lo podamos afirmar en la última palabra del año, en el último testimonio del año, que como dijimos hace unos días, algunos se acuerdan, otros no lo escucharon, es el testimonio número 1000 desde el año 2014 hasta hoy.
En el número 1 no tenía canas, amados. Lo veía el otro día, tremendo, tremendo. Y bueno, y decía otras cosas también, que no tenían la luz de hoy. Pero sí siempre tuvimos claro algo, y en eso estamos construyendo, porque sabemos que cada ser humano que habita la tierra, cada ser humano que nace, lo hace con el único fin de ser iglesia. O sea, ser iglesia no es patrimonio evangélico, no es patrimonio de alguna religión. Ser iglesia es patrimonio de la humanidad, porque para eso nacieron, para eso nacimos, para ser iglesia. Algunos se enteraron, otros todavía no, algunos se enteran más rápido, otros nos enteramos más lento, pero para eso nacimos. Y qué bueno que podamos, aunque nos miren como locos, esa es la locura de la predicación, que alguien se pueda enterar en los próximos días, que no lo sepa, que nació para ser iglesia del Señor. Y que vos le puedas explicar lo que significa ser iglesia. Cuando el Señor nos mandó a ser discípulos, en ese momento era desde una perspectiva que ellos podían entender ser discípulo, que ellos no podían ver lo que era ser hijo, lo que era ser hermanos, lo que era ser parte de la iglesia del Señor. Ellos les daba el entendimiento para ser discípulos, hasta que vino la cruz y bueno, todo lo que aconteció, y el entendimiento fue diferente, pero el envío siempre fue el mismo. Vayan y díganle lo que son. Díganle que son la iglesia que estoy fundando. Ese era si vos querés hacer un buen discipulado, es decirle a alguien lo que es y quién es el Señor que lo envía a esta tierra a hacer lo que es. Mira alguno que tenga cerca y decíselo por vez 1.000.000, porque sé que se lo dijiste un montón de veces, pero qué bueno que se lo puedas volver a decir, así lo afirmás. Sos iglesia. Y que te quede bien en claro. Así que en esa cruz necesitamos entender y resolver en nuestro corazón que nosotros fuimos rescatados. Por eso la Biblia habla de que fuimos redimidos, ¿sí? Somos redimidos. ¿Qué es una redención? Un rescate. Hemos sido rescatados de lo que no somos para ser lo que somos. Yo les voy a decir lo que no somos. Hay varias escrituras que lo detallan, pero en 1 Corintios 3:3 hay algo muy puntual que dice: decile mientras tanto a uno que tenés cerca, no sos un simple mortal. Y enterate que no sos un simple mortal y tenelo claro, porque si no vas a vivir como cualquier mortal y sos una estadística. Dice 1 Corintios 3:3, porque aún son carnales, le dice Pablo a los corintios. ¿Saben lo que significa carnal? Carnal, nosotros tenemos una perspectiva de alguien que anda en pecado. Bueno, sí, en parte sí, pero la palabra acá carnal es inmaduro. Y alguien inmaduro, de acuerdo a la etimología, es alguien frágil. Alguien que se rompe fácil, alguien que es fácil de desviarlo para cualquier camino. Ese es alguien inmaduro, alguien carnal. Y Pablo les dice: ustedes son carnales. Le está diciendo a una iglesia que tenía todos los dones, ¿sí? Que eran carnales. O sea, se puede ser carnal y tener dones, pero son carnal manejando dones. Dice: aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, y esta es la parte que nos compete a nosotros, ¿no son carnales, no son frágiles y andan como hombres? O sea, Pablo está diciendo, ¿no son simples mortales? Volvé a mirar a alguno y decirle: no sos un simple mortal. Y decirle esto, ahora el pastor te va a decir lo que somos. 1 Corintios capítulo 12, entre el 12 y el 13 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, un solo cuerpo forman. Noten algo, no dice formarán, dice forman, porque para Dios ya está. Dice forman, porque Dios sabe, amados, lo que construyó. No se trata de lo que vos y yo pensemos, se trata de lo que Dios sabe, lo que construyó. Y cuando Él dice un solo cuerpo forman, es porque Él sabe lo que construyó. Él sabe para qué te puso y me puso en la tierra.
Por lo tanto, construimos lo que es. Nosotros no construimos la iglesia que será. Nosotros construimos en la tierra la iglesia que es. Vemos un diseño de parte del Señor. Él nos expresa su diseño y construimos lo que es, no lo que va a ser. Más allá de que en el plano físico todavía no lo vemos, algunas cosas plasmadas, pero es lo que es. No construimos lo que va a ser, construimos lo que es. Y Pablo sigue diciendo, así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres. Fíjense que está incluyendo a toda la humanidad. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nada más que algunos agarraron la copa y otros no. Pero la perspectiva de Dios es que todos fueron constituidos para ser un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender algo. Esto lo definió Dios. No es algo que nosotros podamos definir. No es algo que un humano pueda definir. Lo definió Dios cuando, al rescatarnos de lo que no éramos. Él ya nos definió. Al rescatarnos de lo que no éramos, Él ya dijo lo que éramos. Ahora, ¿cuándo nosotros nos sumamos a lo que somos? Al creer en la obra completa de la cruz. Yo me sumo cuando Dios me da la posibilidad de creer y acepto ese creer a la obra completa de la cruz. Y vos me podés decir, Fernando, estás hablando para jardín de infantes. Nunca es tarde para seguir haciendo base, porque a veces se nos olvida. Porque cuando estamos acá decimos amén, pero cuando estamos allá afuera nos olvidamos de nuestra identidad real. A veces. Amados, Dios rescató todo lo que es de Él. Y esta es la obra completa de la cruz, manifiesta en nosotros, ¿sí? La obra completa de la cruz es amplia, pero manifiesta en nosotros es cuando entendemos que Dios rescató todo lo que es de Él al crucificar y resucitar al hombre juntamente con Cristo. ¿Y qué estoy diciendo? Cuando meto todo lo que es de Él, te meto a vos y me meto a mí. Porque nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es de Él. Antes de la cruz era de Él, pero estaba secuestrado por lo que no era. Cuando Él nos rescata, nos libera para ser lo que somos, y esa liberación costó la muerte y la resurrección de Cristo. Pero quiero informarte que también la tuya y la mía. Porque nosotros estábamos en Él cuando Él fue crucificado. Y estábamos en Él cuando el Señor lo resucitó. Por eso, amados, vamos a rescatar algunas palabras que lo voy a decir en griego. Se choreó la religión. Chorius, en el griego afanus. ¿Cuántos han oído, hermano, negate? ¿Cuántos han oído eso? Que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿sí? Negar. ¿Cuántos han oído renunciar? ¿Sí? Renunciar, negate. Entregá. ¿Sí? Entregalo esto, entregale al Señor aquello. Amados, entregar, renunciar, negarse, no es darle a Dios lo que es mío. Es devolverle lo que es de Él. Es permitir que el rescate que ya fue en la cruz se complete en mí. Se complete en nosotros. Cuando le entrego, le estoy diciendo, ok, muerte, resurrección. Te devuelvo lo que es tuyo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, no estamos entregando nuestra vida al Señor, le estamos devolviendo lo que es de Él. O sea, nos estamos sumando al rescate que Él ya efectuó. Mi vida no es mía, mi vida es de Él. Y siempre fue así, estando en Cristo o fuera de Cristo. Nada más que fuera de Cristo estaba tan secuestrado que no lo sabía. Pero estando en Cristo, ahora lo sé. Entonces, cuando algo le entrego, no le estoy entregando algo mío, le estoy devolviendo lo que es de Él.
Porque todo lo que es de Él debe ser rescatado. ¿Y cómo se rescata algo? Se lo manda a la cruz y resucita. Por eso, el problema en el cual nosotros estamos involucrados no está en ver cómo llegamos a ser algo o alguien en Cristo. El asunto está en entregar la mente para que sea renovada por lo que ya es. Porque antes de entregarle algo, le entrego la mente, le entrego la voluntad. Si le entrego algo, pero no le entrego la mente o la voluntad, se lo voy a dar y después lo voy a querer recuperar. O voy a estar torturado, enojado, molesto porque le entregué algo. Porque mientras siga pensando que todo es mío y le estoy dando a Dios lo que es mío, mientras siga pensando eso, cuando lo entregue me voy a enojar. Cuando renuncie me voy a enojar. Ahora, cuando entiendo que Él rescató lo que es de Él para Él, ahí me empiezo a pensar que lo que estoy haciendo es permitiendo que lo que siempre fue, sea. Igual te va a enojar, pero vas a enojarte menos. Por eso entendemos, amado, que la santificación es el proceso por el cual Dios rescata lo que es de Él. Cuando Dios te pide algo, te está santificando, no te está torturando. Porque está rescatando lo que es de Él para Él. Por eso, sed santos porque yo soy santo. Los rescato y los hago yo. Los hago como yo, pero para que sean como yo tienen que ser rescatados. Y a medida que voy rescatando, voy santificando. Los voy haciendo cada vez más como yo. Por eso un santo es un rescatado que se deja rescatar completo. Y yo sé lo que están pensando todos, que yo en este momento voy a decirle al que esté a tu lado, rescatate. Pero, porque ya me conocen y ya ustedes también tienen ese humor raro que... Amados, necesitamos entender que un santo, y lo voy a volver a decir, es un rescatado que se deja rescatar completo. Que no pone objeciones al rescate que ya se efectuó en la cruz. Un rescatado, mejor dicho, un santo, es un rescatado que no está enamorado del secuestrador. No tiene el síndrome de Estocolmo. No está enamorado del que lo secuestró. Hay personas que a veces están tan enamoradas del que lo secuestró que no sueltan su vida para el que verdaderamente lo rescató. Por eso, ¿quién es alguien que está en proceso de carnalidad? Alguien que no se deja rescatar. No es alguien malo para descartar o para echarlo, sino es alguien que no se deja rescatar. Un santo es el que se dejó rescatar completo y que va siendo procesado para que ese rescate cada día se vea más. Por eso, amados, entendemos que salvación siempre es individual, pero el rescate, la santificación, es corporativa. Porque solo podemos ser rescatados de una vana manera de vivir saliendo de un sistema y entrando en otro. Cuando Dios te rescata del sistema mundo, te mete en el sistema iglesia. En el medio no hay nada. La escritura ahí es radical. Te saco de una vana manera de vivir para que entres en otra, y en este sistema vas a ir entendiendo y tu mente va a ser cada día más rescatada. No le tenés que dar las finanzas al Señor, tenés que permitir que te rescate la mente. No le tenés que dar la familia al Señor, tenés que permitir que te rescate la mente. No tenés que darle algún servicio al Señor, tenés que permitir que te rescate la mente, porque si la mente es rescatada, la voluntad es gobernada por el Espíritu. Y ustedes entiendan que cada vez que yo digo ustedes, también lo digo para mí, ¿sí? En el ámbito donde el rescate de Dios se hace real, es en la iglesia. Dios, cuando te saca de la cárcel, no te deja en la vereda.
Dios cuando te saca de la cárcel te lleva a su palacio. Dios cuando te saca de la oscuridad no te deja en penumbra. Dios te saca de la oscuridad y te lleva a la luz. Dios cuando te sacó y me sacó y sacó nuestra mente y todo nuestro sistema pensante de una vana manera de vivir, no nos dejó caminando en una vana manera de vivir. Nos metió en el reino de su Hijo amado. Así funciona, amados. El tema es que la mente sea renovada para que entienda dónde está. Por eso cuando cantamos somos iglesias para afirmar lo que verdaderamente somos. No es para llenar un bache o para que vayamos entendiendo. Es necesario que lo resolvamos de una y después en el proceso iremos siendo santificados para que el rescate sea cada vez más real en nosotros. El rescate no se completa hasta que yo no entienda de qué fui rescatado y a dónde me pusieron cuando me rescataron. Porque si no, mi mente va a seguir gobernada por las pasiones cuando verdaderamente ya fui rescatado de ellas. Por eso somos perfeccionados por el Espíritu y acompañando en ese perfeccionamiento las gracias ministeriales, las autoridades de la iglesia, para que seamos rescatados, o sea, mejor dicho, para que sea rescatado todo lo que Dios ya rescató. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría? Take it easy. Ya llegamos. Vamos siendo perfeccionados para que sea rescatado todo lo que ya Dios rescató. Para que lo que ocurrió siga ocurriendo. Para que la victoria de la cruz, amados, para que la victoria de la cruz sea real en nosotros, necesitamos entender que eso implica que lo que Él rescató viva para Él. Hasta que no entendamos que lo que Él rescató vive para Él, amados, todavía la victoria de la cruz no será real en nosotros y seguiremos luchando con pasiones que ya fueron derrotadas en esa cruz. Seguiremos peleando con pecados que ya fueron derrotados en esa cruz. Seguiremos peleando con demonios que están muy por debajo de nuestros pies. Pero necesitamos entender que la iglesia vive para Él, porque para eso fue rescatada de lo que no era para que sea lo que es. Algo fundamental a rescatar para que esto empiece a ser claro en nosotros. Algo que es imposible de que si no es rescatado nosotros vivamos en la paz y en el entendimiento de la vida en Cristo. Amados, algo fundamental a rescatar de lo humano que habitamos. ¿Cuántos habitan un humano acá? Ahora voy a hacer una pregunta que es capciosa, así que ya me van a responder, no van a levantar la mano. Pero, ¿cuántos en algún momento se consideraron un ser humano? ¿Sí? Yo me consideré ser humano, ¿sí? Ese es el problema. Porque cuando me considero algo es porque creo que soy eso. La realidad es que nunca fui eso, siempre fui iglesia. Ser humano es un proceso de transición hasta que termine siendo lo que Dios dijo. Este está loco, sí, pero aparte es la verdad, amados. Entonces, el ser humano que habitamos, cuando no entiende lo que es, empieza a crearse una mentalidad. Y en esa mentalidad hay estructuras de pensamiento que se forman, hay criterios que se forman de acción, hay maneras de manejarse en la vida, como decíamos hace un rato, formas morales. Amados, hay más procesos morales que de santificación en las congregaciones últimamente. Hay mucha gente que cree que las cosas son morales y no son morales. Las cuestiones de santificación, si bien afectan la moral, pero no son por causa de la moral. Yo con reglas morales no voy a ser santo, soy santo por la obra de Cristo. Luego, obviamente, expresaré una moralidad superior, pero eso es otra cosa. Porque en la moralidad hay mérito, en la santificación no hay mérito. Y algo fundamental a rescatar del ser humano que habitamos para que podamos tener claridad a la hora de vivir en este mundo que se nos viene, en esta nueva temporada que el Padre nos abre, es la sabiduría. Es fundamental
que rescatemos del humano que habitamos la sabiduría. Estamos entrando a una temporada, amados, donde va a ser fundamental estar separados de la sabiduría humana para poder ver, oír e implementar la sabiduría de Dios. Jóvenes, es fundamental que ustedes empiecen a salir de la sabiduría de que se la saben todas y meterse en la sabiduría de Dios. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy en la sabiduría de Dios? Cuando Él me puede decir lo que quiera, como quiera y cuando quiera, y yo actúo conforme a eso que está hablando y no a mis principios de la forma que yo creo que tienen que ser las cosas. La sabiduría de Dios nos va a dar claridad en esta temporada en la que estamos siendo introducidos, pero es necesario separarla porque a veces son parecidas. Y decir a alguno que tenga cerca que sea parecido no significa que sea. Amados, se tiene que notar, y Dios va a hacer que se note la diferencia entre sabidurías. Te vas a encontrar con hermanos, te vas a encontrar con personas y te vas a dar cuenta cómo Dios hizo que la sabiduría suya prevalezca por sobre cualquier otra sabiduría. ¿Y dónde vas a darte cuenta también, además de lo que hablamos? En la humildad que vas a expresar cuando te encuentres con otra sabiduría. Porque la sabiduría de Dios es tremendamente humilde, pero tremendamente certera, segura de sí misma y sabe bien cómo pararse ante cualquier circunstancia de la vida. Amados, ¿por qué Dios va a manifestar sabiduría? Les pido a los jóvenes que me miren en 30 segundos. Yo sé que la atención de ustedes se desvía, pero mírenme 30 segundos, chicos. Es necesario, porque Dios así lo previó en esta temporada que comenzamos, que ustedes entiendan, y los adultos también, pero los jóvenes fundamentalmente, Dios quiere tener conversaciones sabias con ustedes. No quiere tener conversaciones de, bueno, a ver si dejamos el pecado. No. Dios quiere tener conversaciones sabias, conversaciones de gobierno, conversaciones en las que les pueda decir los planes para la generación de ustedes y las generaciones que vienen. Esas son las conversaciones que Dios quiere tener con su iglesia. Pero la juventud está más fresca para escuchar más rápido al Señor. Por eso a temprana edad fueron convocados por el Padre. Por eso las declaraciones que hicieron cuando se bautizaron. Chicos, adultos también, pero yo les garantizo que Dios está muy enfocado en tener conversaciones sabias con ustedes. Empiecen a buscar consejo de los padres sabios, de los líderes sabios. Dejen de tener tanto consejo banal, tanto consejo de personas que no suman, y empiecen a escuchar el consejo sabio de las personas que los quieren llevar a un entendimiento profundo de Cristo. Amados, a los que quieran se les va a revelar la cruz como nunca antes se reveló en una generación. Pero entiéndanlo, son conversaciones de sabiduría que Dios quiere tener con ustedes. Empiecen a buscar con quién tenerlas. Porque es el tiempo, se está activando un tiempo diferente. Les decía a ustedes, y yo les cuento al resto, hace unos días, una ventaja es ventaja cuando se sabe aprovechar. Tienen ventaja, la palabra fue dada, la palabra fue soltada. Empiecen a utilizarla, esa ventaja. Permitan el mentoreo, permitan que Dios les pueda hablar de las cosas importantes que tiene para decirles. Dejen de oír cosas que no son importantes. Dios tiene cosas importantes para decirles y están guardadas en su sabiduría, y esa sabiduría se las quiere expresar. Por eso permitan que Dios los rescate de cualquier lugar de sabiduría humana, y van a ver cómo la obra de la cruz es tan real en ustedes que nadie va a poder dejar de decir que ustedes vieron y oyeron a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que su sabiduría penetre y gobierne este sistema. Tenemos la posibilidad dada por Dios de que su sabiduría marque los destinos de esta generación. Marque los destinos, amados. Esta generación, ¿cuántos saben que está ya en las últimas de la oscuridad? Y Dios nos está dando la posibilidad
de ser un faro en el cual su sabiduría penetre como la luz penetra cuando hay oscuridad en cualquier lado. Porque la única autorizada a implementar la sabiduría de Dios es su iglesia. No hay otra entidad, no hay otro cuerpo, no hay otro organismo autorizado de implementar en la tierra la sabiduría de Dios. Y la idea de Dios es que penetremos en todos los sistemas para implementar su gobierno a través de su sabiduría. Por eso 2026, ¿cuántos saben que nos quedan 2 días de 2025? Hay unas revelaciones. Amados, 2026 será un año de ser perfeccionados para introducir en la tierra la sabiduría de Dios. A eso nos vamos a dedicar. Ustedes tienen que saber, muchos ya lo son, han sido entrenados y ya me lo han manifestado, pero vamos a seguir entrenando porque ustedes tienen que ser ovejas ninja. No pueden ser ovejitas de hoy, pastor, amén, gloria a Dios, aleluya. No, ovejas ninja, ovejas que son entrenadas, que son preparadas, que donde las metés, no van a ser ovejas que van a espiar y tocan timbre, amados. Ustedes van a ser ovejas ninja, van a llegar por donde nadie llegó nunca, se van a meter, van a penetrar los sistemas y los sistemas se van a rendir a Cristo sin enterarse cómo llegaron a rendirse a Cristo. Pero bueno, vamos a trabajar en eso. Va a haber un entrenamiento en función de eso. Por eso cuando traigan a alguien, tráiganlo preparado y díganle como ustedes quieran. Pero mirá que vas a escuchar, vas a ser oveja ninja. Si perseverás, escuchás, crees, vas a ser oveja ninja. No te va a entender nada, pero después le va a gustar la palabra ninja. Ya me veo, se ven todos de negro. Porque tenemos que entender que el sistema está cautivado por la propia sabiduría humana. El sistema está cautivo, el sistema hombre. Sí, cuando hablamos de sistema, hablamos del sistema hombre. Está esclavo de su propia sabiduría. Pero va a pasar que por la sabiduría de Dios que la iglesia presente a este sistema, van a caer argumentos y altiveces que hoy están levantados contra el conocimiento de Cristo. ¿Y saben qué va a pasar? Es más, ustedes los van a ver caer. Y desde hoy los van a ver caer, antes de que caigan a esas estructuras. Y las van a ver caer, y cuando caen las estructuras, el gobierno de Cristo fluye. Por eso tienen que saber, el Espíritu Santo sigue redurgiendo a la gente de pecado. Él redarguye. Tenemos que estar atentos donde están cayendo las estructuras anti Dios para nosotros penetrar ahí con la palabra de Cristo, con la palabra de la cruz, con la sabiduría del Señor. Estén atentos. Mirá alguno que tenga cerca, decir, tenés que estar atento, dejá de tantas cosas que te pasan, y porque a mí me duele el callo, y a mí me duele el tobillo, y a mí me duele aquello. Estén atentos, estén atentos, estén atentos. Díganle a su familia, estén atentos. La familia tiene que estar atenta. La sabiduría de Dios se está manifestando. Estén atentos a ver a quién Dios le quiere sembrar la posibilidad, porque saben que Dios sigue sembrando. Dios, a ver a quién le quiere sembrar la posibilidad de conocerlo. Y ahí ustedes tienen que entrar. Y por eso van a ser recompensados. Vamos, no me dejes afuera, Señor. Quien se sume a esta construcción eterna, llamada iglesia, va a ver caer esos argumentos. Veremos. ¿Cuántos conocen gente orgullosa? No levanten la mano. Yo me miro al espejo, ¿qué hace ahí? Veremos caer orgullos ante la sabiduría de la palabra de la cruz. Porque no hay orgullo que se pueda sostener delante del crucificado resucitado. No hay manera, no hay manera. Primera de Corintios capítulo 2, entre el 6 y 7, Pablo les dice, en cambio, venía hablando de la sabiduría del mundo, y acá Pablo nos va a dar una palabra, nos va a dar un testimonio de lo que Dios nos está diciendo.
¿Cuántos quieren que Dios les hable? Bueno, dejen el celular y Dios les va a hablar. Dice el Señor, no Pablo, sino el Señor. En cambio, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, por eso el perfeccionamiento. Porque Dios quiere hablar sabiduría. Pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, o sea, los que establecen sistemas anti Dios, los cuales terminarán en nada. Quiero que sepas que todo lo que está basado en la sabiduría humana, ¿sabes dónde termina? Muy bien, ¿cómo sabes? ¡Qué revelación! Amado, todo lo que está basado en la sabiduría humana va a terminar en nada. ¿Sabés lo que es tener 40, 50, 60, 70, 80 años y llegar a los fin de tu vida y decir toda la sabiduría que creí que tenía, porque Dios así lo va a hacer, la gente va a caer de ese nada. Dios le va a mostrar el nada que construyeron. ¿Sabés qué frustración? Haber construido una vida para nada. ¿Para qué trabajé toda mi vida? Para nada. Si no está basado en la sabiduría de Dios, trabajaste para nada. Congregaciones van a decir al final de sus días, al final trabajamos para nada. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, amados, la sabiduría humana te deja en nada. No, pero conmigo, yo trabajo desde los 14 años, soy una persona que toda su vida construyó cosas. No termina en nada. Tus principios y mis principios morales terminan en nada. Todo lo que construye el hombre termina en nada. Si no es ahora, será en la próxima generación, pero alguien va a pagar la factura por haber construido fuera del Señor. Porque Dios mira generacionalmente. Y si cualquiera de nosotros se va habiendo construido en nada y deja nada, ¿qué es dejar nada? Todo lo que no es Cristo. No, porque yo estoy trabajando para dejarle a mi familia una casa, un auto, 6 departamentos. Amado, eso termina en nada. Alguien se lo va a gastar y va a quedar en nada. Déjale eso, está muy bien. Pero si no está Cristo fundamentado, primero en tu vida, no es que ando predicando, no, porque es más fácil irle a predicar a otro que evangelizarme a mí mismo. Si Cristo no es fundamentado, termina en nada, lo dice acá. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Mirá qué regalito que te dejó el Señor. Desde la eternidad había destinado que su iglesia disfrute de su sabiduría. Claro, como no la vemos, no dijiste amén. Claro, como no es algo que lo puedas medir con plata, oro o en dólares, no decimos amén, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor por lo que me dejaste. Pero eso perdura y perdura el tiempo, perdura las generaciones, perdura las familias, perdura todo lo que es de este mundo. Este sistema se va, todo pasará, pero la sabiduría de Dios nunca va a pasar. Y lo que dejes establecido en la sabiduría de Dios, generaciones lo recogerán y a partir de ahí construirán. Ahora, ¿quién es un sabio? Yo primero te voy a decir quién no es un sabio. Los sabios no son los que hablan lindo. Viste que hay gente que habla muy lindo, tiene una verborragia muy importante. No son los que hablan lindo o los que hablan pausado con frases elocuentes. Viste que hay gente que se toma su tiempo para hablar. Y vos decís, qué sabio este hombre. Qué tiempo que se toma para expresar algo. No, ese no es el sabio según Dios. Tampoco son sabios los que oran mucho. Tampoco son sabios los que dan buenos consejos. Qué buen consejo que me dio. Qué sabio que es. No, estoy hablando de la sabiduría de Dios. Tengo un amigo que me da unos consejos bárbaros. Qué sabiduría.
Capaz que lo escuchó en algún lado ese consejo. Capaz que lo leyó en una taza, amado, y vos te crees que tiene la revelación de Cristo. Encima hay consejos que... Pero ahora porque me dijiste esto voy a estar mejor. O sea, vive, sueña, ríe, diviértete, soluciona tu vida. Ah, bueno, ahora sí, ahora estoy bien. No te deja en ningún lado. Los sabios, según Dios, no tienen apariencia de sabiduría. Tampoco tienen cargos que los hacen sabios. Los cargos no te hacen sabio de nada. Hay pastores que no tenemos sabiduría quizás, pero son pastores. Y como es pastor tengo que tener sabio. No, amado, el sabio hay que verlo por el testimonio de sabiduría que presenta en su vida. Los sabios son los que prestan atención a la palabra de Dios y la gestionan con diligencia. Y a veces no hablan. Con el testimonio de su sabiduría, alcanza y sobra. Sabio es alguien enfocado en el negocio de Dios. Amado, si estás enfocado en el negocio de Dios, Dios te está permitiendo ser sabio. Y el sabio, ahí es donde enfoca a las personas. Sabio es aquel que enfoca a las personas en el negocio de Dios, porque Él está en el negocio de Dios. Entonces, ¿qué lleva a las personas a la sabiduría de Dios? A que vivan según Dios, a que vivan para lo que nacieron, a que vivan siendo lo que son. Pablo tenía algunas conversaciones sabias con su equipo, porque él los buscaba enfocar donde tenía que enfocarlos. Pablo tenía una característica que era un hombre que vivía pleno sus días, pero su cabeza estaba a cientos de años más adelante. Me encanta cuando dice, si me muero, si vivo, es para... bárbaro, porque sigo dejando legados, sigo dejando muestras de Cristo en la tierra. Y si me muero, bueno, déjenme ser un poquito egoísta y me voy a estar bien yo, me voy con el Señor. Pero él era un hombre que dejaba muestras de su sabiduría. Y qué bueno que cuando nosotros lleguemos al último día de nuestra vida, miremos para atrás y hayamos dejado muestras de sabiduría y no moralina humana. Y él tenía conversaciones con su equipo muy sabias, como las estamos teniendo ahora. Yo los considero parte de un equipo sabio. Después cada uno haga con eso lo que quiera. Pero entiendo que son sabios. Por eso hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Y en 2 de Timoteo nos deja plasmado algo para que podamos tener conversaciones sabias. ¿Cuántos quieren tener conversaciones sabias? Bien. El resto, no se haga problema, no es la reunión para ustedes, puede ir yendo. Cuando hablemos del necio, los invitamos, ¿sí? Pero vamos a tener conversaciones sabias con los que quieran hablar sabiduría. Dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios. ¿Cuántos quieren sabiduría, dijeron? Vivir en sabiduría, que ya la tienen. ¿Cómo se rompe la sabiduría? Quiero decirles lo que no dice ahí, pero lo dice. ¿Sabe cuándo dejás de hablar sabiduría? Cuando hablas pavadas, del griego pavadus. Cuando hablo cosas que no tiene sentido hablar. Y Pablo se lo dice a su equipo, por eso Timoteo. Es una carta, las dos cartas son tremendas. Dice, no dejes de recordarle esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y le vuelve a decir, evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. ¿Vos decís qué tiene que ver presentarse aprobado
con hablar y hablar, porque de las dos puntas. No hables, como dijimos en griego, y después no hables, porque lo que se hace es perder los oyentes. ¿Cuánta gente oíste hablar del Evangelio y lo que menos está hablando es con sustancia de sabiduría? Y lo que se provoca siempre, ¿qué es? Discusiones, Amado, yo conozco gente que está hablando del Evangelio y de repente hace, pero estoy podrido de ustedes. Claro, hermano. ¿Qué te pasa? Si estabas hablando que Dios es amor. Y hay gente que ora. Yo tengo un amigo, un día lo fui a buscar. Y estaba en la casa, el cuento no voy a decir el nombre así. Si está escuchando, seguramente lo modificó. Pero estaba en la casa, lo fui a buscar y le digo a la madre, está orando. Ah, bueno, está orando. Sale, hermano, parecía que salía que estaba orándole a Satanás. ¿Cómo estuviste orando y salís endemoniado de adentro de una habitación? Claro, porque no hay sabiduría de Dios expresada. Es pura y exclusiva religión, sabiduría humana. No puede haber contención sobre palabra. Esa persona no tiene claro que lo que Dios le demanda no es que sepa, sino que lo que Dios le demanda es que se presente aprobado ante Él. Dios no busca que sepamos, sino que estemos aprobados. Que la sabiduría que decimos profesar sea una sabiduría basada en Cristo. Y cuando es basada en Cristo, no hablamos por hablar. No hay vanas palabrerías, no hay discusiones. No saben cómo me quedó la mano de darle al... Pero bueno, había que graficarlo. Aparte, algunos estaban durmiendo y les vino bien. Amados, Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas plagadas de sabiduría. Y cuando hablo, digo Pablo, y recién les decía, era todo un equipo. Y hablaban sabiduría. Estas cartas tienen mucha sabiduría. Mira, yo le puse a estas cartas acomoda patos mentales. Pues te acomoda la cabeza. Vos lees estas cartas, te acomoda la cabeza. Ahora no lo podés leer desde una mentalidad humana, no lo podés leer desde una mentalidad moralista y no lo podés leer desde una mentalidad de alguien que es un hermanito que cada tanto va a una congregación. Estas son cartas plagadas de sabiduría, pero son cartas pastorales. Pablo le dice que una de las maneras más precisas de vivir en sabiduría, guardando la fe, es tener la mente saludable y enfocada. Y para tener la mente saludable y enfocada le dice, no te metas en conversaciones innecesarias. Mira, vos y yo sabemos que hay un punto en las conversaciones que ese punto es innecesario. ¿A cuánto les pasó? Que están hablando y de repente dicen, ¿para qué me metí acá? No tendría que haber hablado, no tendría que haber dicho esto. Claro, porque ahí viene el punto de la banalidad de la conversación. Por eso estas cartas son importantes, porque son alimentos sólidos, pero no son alimentos sólidos para cualquiera, son alimentos sólidos para un hijo en la fe. Para alguien que verdaderamente es un hijo en el hijo, que entiende su rol dentro de la vida en Cristo. Desde ya que es para un pastor, pero bueno, vamos a chusmear un poco. Esto es alimento sólido que solidifica. No es para que le agarre un necio y se ponga a poner reglas humanas. Es para los sabios como ustedes. Son cartas de alta inteligencia espiritual. Léanlas, les va a hacer bien. Y son cartas destinadas a inteligentes espirituales. ¿Cuántos inteligentes espirituales hay acá? ¡Wow, qué bien! Se asumen quiénes son. ¿Y cuántos humildes hay acá? No son los mismos, está bien, está bien. Estamos bien, estamos ordenados. ¿Quiénes son los inteligentes espirituales para Dios? Los sabios. ¿Y quiénes son los sabios verdaderamente? ¿Sabe que un sabio es alguien que se deja gobernar por la autoridad del Espíritu? Cuando el Espíritu dice cállate, se calla. Cuando el Espíritu dice habla, habla. Cuando el Espíritu le dice este enojo lo vas a resolver dentro de 3 meses. Ok.
Ese es alguien gobernado por el Espíritu. Esta situación hoy no, esta situación la resolvés mañana. A mí me pasa, yo soy bastante impulsivo, pero el Señor, ¿en qué me ha transformado esa impulsividad? En que me permite oírlo a veces. Entonces cuando yo voy a impulsivizarme, no sé si se dice, pero quedó linda, siento una mano en el hombro que me frena y ahí entiendo todo. Busca el punto de contacto en donde Dios te frene. El sabio sabe oír a Dios para que lo frene. Algunos el punto de contacto es dilatar algunas cosas que no las hacen en el momento. Esto no estamos hablando de procrastinar, sino que estamos hablando de cuando Dios te dice esto hoy no, esto hoy no, esto hoy no, pero en algún momento se va a tener que resolver. Yo te voy a decir cuándo. Así son los sabios en el Espíritu. Los sabios son los que prestan atención a todas las propuestas del Espíritu. Pero no solo prestan atención, sino que la llevan a la práctica. No sirve de nada oír una palabra. Sabiduría no es saber, sabiduría es poner en práctica lo que sé, lo que el Señor me permitió ver, a lo que Él me permitió acceder. Pablo le está diciendo al pastor Timoteo, no hables por hablar, presentate aprobado. Presta atención. ¿Y qué es prestar atención? ¿A cualquier cosa? No. Presta atención a todo lo que el Espíritu te diga en función de una sola cosa: edificar mi iglesia. Amados, si logramos, y con esto termino porque estamos bien, amados, si logramos enfocar todas las cosas de nuestra vida en una sola cosa, y es la edificación de la iglesia, la sabiduría de Dios será tan clara para nosotros que todos los asuntos que se presenten serán resueltos por esa sabiduría y no necesitaremos fuerza, sino que necesitaremos simplemente estar en el lugar justo en el momento indicado. Haremos lo que haya que hacer y el Padre manifestará todo su ser, todo su espíritu, para que eso que está ahí no nos gobierne y Él gobernará sobre toda circunstancia. Así será entre nosotros. Que podamos prestar atención. Mirá, estos últimos días, nos queda día y medio, más o menos, día y medio, poquito más, día y un cuarto para que termine el 2025. Que este día y medio y lo que viene del 2026 podamos prestar atención a lo que dice el Espíritu. Nos vamos a juntar en mesas con personas, vamos a estar compartiendo la mesa con algunos, con otros. Van a venir situaciones para que te enojes, van a venir situaciones para que despotriques, van a venir situaciones para que te corras, van a venir un montón de situaciones. Pero en el medio de todas esas situaciones, Señor, yo creo a la palabra que tu sabiduría va a gobernar sobre todo. Quiero oírte, Espíritu Santo, quiero oírte. Y va a salir las ganas de que salga el indio, pero el indio va a ser gobernado por el poder del Espíritu, porque vamos a empezar a ver con una claridad como hasta ahora no vimos. Quiero que lo sepas, amado, quiero que lo sepas. Todo el que quiera, no es para todos, pero no todos van a acceder. Lamentablemente, con pesar lo digo, no todos van a acceder, pero es para toda la iglesia del Señor. Vamos a acceder a una sabiduría clarificadora, porque ya la tenemos en la mente de Cristo y nos va a permitir clarificar muchas cosas que hoy las vemos turbias, las vemos oscuras, decisiones a tomar, situaciones a resolver, enseñanza para nuestros hijos, enseñanza que tenemos que dispensar en algún lugar, personas que hoy las vemos que parece que no califican y que decimos este no va a calificar nunca. No, ya calificó, el Señor lo calificó, la sabiduría del Espíritu nos va a poder hacer ver a las personas de una manera diferente, de una manera distinta. Vienen días de mayor sabiduría, amados, de mayor sabiduría. Estamos creciendo, estamos pasando a un nuevo nivel. ¿Sabes qué nos va a pasar? Vamos a ver jóvenes que voy a decir, ¿y este pibe de dónde sacó lo que está diciendo? ¿Cómo está viviendo lo que está viviendo? A mí me costó años llegar ahí. Y van a volar y van a andar, como lo dice la Escritura, como gacelas.
van a andar rápido, vamos a andar rápido. La sabiduría de Dios nos permite sacarnos de encima peso de pecado, peso de situaciones que nos están asediando, peso de situaciones que no tenemos por qué estar llevando. Vamos a tomar decisiones claras, vamos a tomar decisiones concretas, vamos a afirmarnos en aquellas cosas que el Señor ya definió que nos afirmemos. Paz, el proceso del Espíritu sigue, y como decíamos días pasados, no nosotros, sino leíamos en la Escritura, para aquellos que participen de la obra del Señor, esa obra que comenzó, Él la irá perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. Empezá a disfrutar más el Evangelio, empezá a disfrutar más lo que el Señor te está proponiendo, y vas a ver días verdaderamente gloriosos, afirmados, confirmados, establecidos y atornillados en su sabiduría. Paz del Señor a todos, amados, que tengan un excelente fin de año. No se peleen, preséntense aprobados y nada más, y que el 2026 arranque con esta temporada que comienza con todo. Sé que así será, sé que va a pasar. Gestionemos lo que el Padre nos está proponiendo y veremos obrar en todos los días que nos quedan. Quiero que podamos orar mientras los chicos van preparando una canción. Quiero que podamos orar. Voy a orar algunas cosas yo, va a continuar Néstor. Para lo que queda y para lo que viene. Para la temporada que se cierra y para la temporada que se abre. Y vos orá ahí donde estás, declarando sobre la temporada que se cierra, que hay cosas que no se abran nunca más. Y lo que el Señor está abriendo, que todo lo podamos ver, lo podamos disfrutar y podamos acceder a todas y cada una de esas cosas que ya están listas, prestas a manifestarse y que solamente están esperando que las transitemos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, gracias por el tiempo que nos estás permitiendo vivir, disfrutar. Gracias por la palabra que nos estás llevando, Señor, a comprender, pero también esa palabra que nos está abriendo la mente, nos está abriendo el entendimiento, nos está renovando, nos está posicionando, nos está estableciendo. Señor, que ninguno se pierda de esta temporada, que desde el más joven hasta el más adulto no se pierda de esta temporada. De hecho, vos lo decís, Señor, que vos no querés que ninguno se pierda. Padre, que en esto ingresemos todos, que en esto ingresemos y utilicemos las armas que nos has entregado para perseverar, para batallar contra lo que ya está vencido, y nosotros lo veremos vencido en nuestros días. Hay cosas que hoy estás batallando, amado, amada, pero lo que tenés que hacer es ver la cruz, permitir ver la victoria de la cruz que se manifieste en vos, para que lo que hoy está batallando lo veas vencido. Vos no tenés que ganar nada porque ya en Él ganaste por sobre todo, pero verás esa victoria consumada a medida que vas creyendo, a medida que vas declarando, a medida que va siendo tuya la palabra de la cruz, la palabra que el Señor nos está habilitando a que oigamos, para que su sabiduría se profundice en nosotros, para que esta construcción eterna sea real en la familia, sea real en la casa, sea real en el matrimonio, sea real en la vida personal, sea real en los ámbitos donde nos movemos. Declaramos, Señor, en tu nombre, que tu sabiduría será enviada, y aceptamos el envío, y ese envío producirá que los sistemas ante Dios caigan delante de tu sabiduría. La sabiduría humana siendo gobernada por la sabiduría celestial, por la sabiduría eterna. Eso ocurre, está ocurriendo, y lo veremos manifiesto en nuestros días. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, lo que tú nos has permitido ver, Señor, lo que tú nos has permitido oír, Señor, que quede blindado, Señor, por la palabra de la cruz, Padre. Que quede blindado, Señor, que nada se vaya, que nada se escape, que nada se fugue, Señor, de nuestras vidas. Señor, que sigamos
aumentando a Cristo, Señor, en nuestras vidas. Que Cristo siga aumentando, Padre. Señor, que todo lo que hasta este tiempo, Señor, nos detuvo, nos tuvo quieto, Padre. Señor, hoy se derrumba, Señor, en esta nueva temporada que estamos entrando, Padre. Tu palabra, Señor, va a absorber. Tu palabra, Señor, va a derribar, Señor, todo argumento que no ha estado deteniendo, Señor. Declaramos, Señor, por la palabra de la cruz, que no vamos a ser igual, Señor. Que la temporada que viene, Señor, hay aumento de Cristo en cada uno de mis hermanos, Señor, en cada uno de tu iglesia, en cada uno donde estamos hoy, Señor, edificando tu palabra, Padre. Señor, rompemos, Señor, todas las estructuras que hemos traído hasta ahora, Señor. Las rompemos para que tu palabra, Señor, derrumbe, Señor, todo eso, Señor, todo lo que nos ha detenido. Pero hoy, Señor, tu palabra es aumento, tu palabra es expansión. Viene tiempo de expansión para cada uno. Declaramos tiempo de expansión en todas nuestras áreas. Declaramos expansión en la juventud. Declaramos expansión en los mayores. Declaramos expansión en tu iglesia, Señor. Señor, no nos quedaremos como estamos, Señor. Vamos a expandirnos, Padre, con la palabra que nos estás dando, Señor. Todo lo que has depositado, Señor, que se expanda, Padre, que se expanda. Que no nos deje, Señor, como estábamos, Señor, sino que siga el aumento de Cristo en nosotros. Señor, que sea un año próspero en todo, Padre. Próspero en todo, Señor. Próspero en todo, Señor. Que tu fruto se manifieste, Señor. Que se pueda ver en nosotros, Padre, como la iglesia de Cristo en la tierra. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. Aunque vive y se sostiene por tu gracia.